Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:37, continuamos en Radio Análisis hasta hora de la mañana en la Radio Universidad de Chile a través de todas sus plataformas, en la red de radios que piensan y en Uchile TV. Queremos saludar a esta hora para empezar inmediatamente con el panel de conversación a la conductora de este espacio, la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Hola, buen día, Pato. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy contento por nuestros invitados e invitadas. En primer lugar, saludar al ex concejal, militante del Partido Socialista, Juan Valdés con S. Buenos días, Juan, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Sí, Juan Valdés con S, original. El otro concejal. Claro, claro. Y por lo tanto con acento, no como el otro. Exacto. Buen día a todas a todos los que nos escuchan y a ustedes también, por supuesto, en el panel. Bueno, y también saludar a la académica de nuestra universidad, muy contentos de que se sume a este panel, a la profesora Alejandra Botinelli. Alejandra, buenos días, gracias por estar con nosotras y con nosotros esta mañana. Hola, buenos días, Patricio, buenos días, Montserrat, muchas gracias. Sí, bueno, bienvenida. Darles la bienvenida tanto a Juan Valdés como a Alejandra Botinelli, porque no los habíamos tenido antes en este espacio, así que les damos la cordial bienvenida. Y con ello, bueno, partir proponiéndoles el primer tema para la conversación de esta mañana, que es lo que está ocurriendo con este caso Hermosilla, caso Audios, no sé muy bien cómo denominarlo, y todas las repercusiones que ha traído, ¿no? Investigación de la Fiscalía por eventuales sobornos en el Servicio de Impuestos Internos y en la CMS, en la CMF, perdón. Ayer también la abogada, ¿no?, que aparece en este audio prestó declaración. Hubo también una declaración pública del propio Luis Hermosilla donde acusa una maniobra siniestra manejada en los subterráneos del poder. Bueno, con todo esto que ha ocurrido en las últimas horas, que nos tiene todavía bien impactados a todos en general, ¿qué podemos decir? Juan, parto contigo. Hola, gracias. No, una maniobra siniestra, imagínate contra Hermosilla y Hermosilla, ¿no? Esto es como... seguramente algún cineasta va a ir a tomar nota de esto porque es una película del terror. Una maniobra siniestra en contra de la gente que ha estado en todos los ámbitos del poder, que ha estado metida en todos los casos de corrupción y de defensa de los corruptos más importantes que ha tenido Chile. Una maniobra siniestra, muy siniestra de parte del mundo entero contra Hermosilla. Yo creo que, y ahora hablando en serio, honestamente, creo que este caso es terrible porque devela claramente la forma en que se protegen los más ricos de este país para no pagar impuestos, para no generar... cumplir con sus deberes, para eludir y para también penetrar al Estado y a los agentes del Estado de una forma brutalmente corrupta. Ellos hablan de que tienen una deuda como si fuera un crédito bancario y que es parte del ejercicio de la profesión ser corrupto. Así lo señala, él dice que en su declaración de ayer, él dice que es parte del secreto profesional toda esta conversación. Me parece que la defensa que hacen es más peligrosa que incluso podría ser, bueno, tan peligrosa como el audio que revisamos. Yo tengo 2 hijos que ya van a ser abogados y yo no quisiera que mis hijos tuvieran esa visión del ejercicio de la profesión que ellos han planteado, donde tienen que confesar con sus clientes que tienen que cometer actos de corrupción y delitos para protegerlo a él de una posible sanción respecto de delitos que también cometió. La verdad que es como bastante complejo poder imaginarse que vivimos en una sociedad que se protege a través del delito, a través de profesionales que uno pensaba que podrían ser buenos profesionales, pero no es así, sino que ganan sus casos seguramente a través de la comisión de otros hechos ilícitos que colocan, que van minando, van rompiendo con la credibilidad ciudadana, pero también van rompiendo con las instituciones. Alejandra, lo decíamos ayer en el panel, los periodistas no debemos especular,
tenemos que tener cuidado con lo que decimos, pero la verdad es que no especular es imposible. O sea, de lo que escuchábamos ayer en el audio, uno puede hacer muchas asociaciones del tipo, esta es una práctica más generalizada, este modus operandi no se le ocurrió solamente a propósito de este caso, y aparece esta idea que yo sé que puede parecer una generalización que todavía no estoy en condiciones de fundamentar, pero al menos lo tiro para tu análisis, ¿no? De que en nuestro país tenemos élites para las cuales el Estado de Derecho solo vale en la medida que los favorezca y no cuando implica deberes, ¿no? Y bueno, no es menor que cuando estamos hablando de Eligio Hermosilla, como decía Juan, estamos hablando de uno de los abogados que salió airoso con sus representados de algunos de los casos de mayor impacto público que tuvo Chile en los últimos 20 años, o 30. ¿Cómo lo ves desde esa perspectiva? Bueno, yo agradezco iniciar también esta conversación con este caso porque me parece que es elocuente respecto de un problema mayor que está vinculando toda la coyuntura, incluso actual, criminológica, digamos, que tiene que ver con el crimen organizado, ¿no? ¿Con qué entendemos por crimen organizado, ¿no? Hay una noción que se instaló que también fue parte de lo que digamos motivó de alguna manera, ¿cierto?, la propia revuelta social, el estallido social, que fue esta idea de que hay dos justicias, ¿no? Una justicia para ricos y otra para pobres, y y entonces que cuando uno se atrasa en sus impuestos, los intereses son increíbles como persona, ¿cierto?, trabajador, y cuando ocurren estos llamados delitos de cuello y corbata, que yo a los cuales yo le agregaría de vulgaridad además, porque lo que uno encuentra es realmente semióticamente en esa conversación filtrada entre estos agentes del poder, digamos, es una radiografía de la clase privilegiada chilena que es bastante penosa, ¿no? En muchos campos. En primer lugar, porque como decía el Juan, ¿no? Corresponde a un régimen, una forma de estructurar las relaciones en base a la impunidad, ¿no? Hay una convicción de que nada de lo que hagan, los delitos que ellos reconocen además que están cometiendo, ¿cierto?, van a ser juzgados o van a ser sancionados de una manera acorde. Entonces, la impunidad es la que alimenta, ¿cierto?, la corrupción. Una corrupción además que pareciera estar mucho más enraizada de lo que creemos. Yo pienso que a Chile le ha hecho súper mal que se instale esta idea, o que se ha intentado instalar esta idea de un país impoluto, ¿no?, en términos de corrupción, porque eso no es así. Hace mucho tiempo tenemos casos gravísimos de corrupción de distintas incluso instituciones del Estado, que es lo que está ocurriendo acá, ¿no?, que involucra también, al parecer, ¿cierto?, a instituciones nuevamente como el Servicio de Impuestos Internos. Tuvimos los casos de Carabineros de millones de pesos, ¿cierto?, y de otras instituciones. Y entonces, a mí lo que me preocupa muchísimo es que nosotros tenemos al lado países que han, digamos, ido en una debacle también política, justamente, ¿no?, en base a esta sensación y a esta, digamos, lógica de impunidad que ha permitido la corrupción de las élites, al mismo tiempo que esas mismas élites, por eso digo que es casi un caso emblemático para comprender el presente, porque chileno, ¿no? Porque al mismo tiempo esas mismas élites están planteando, ¿no?, en su constitución, por ejemplo, su proyecto de constitución, unas propuestas que justamente erosionan además tan complejamente la recaudación fiscal, ¿no?, que erosionan además, ¿no?, el Estado y todo lo que tiene que ver con lo público. Uno de los puntos de esa Constitución, que yo también lo conecto, no puedo dejar de conectarlo, ¿no?, dice que se pueden deducir gastos, ¿cierto?, para las personas, para necesidades de las personas. ¿De qué están hablando? ¿Me entiendes? O sea, y entonces hay un régimen, digamos, súper polar, ¿no? Y me parece que no, casi esquizoide, ¿no? Por un lado, tenemos que los expertos, los más brillantes, los impolutos, y por otro lado, esas mismas élites están funcionando en torno a un régimen de la corrupción y la impunidad que está corroyendo
las instituciones públicas y el Estado, y no solo las instituciones públicas, sino también la propia, ¿no? Sensación país, ¿no? De qué somos, y por supuesto que va generando más rabias, más sensación, ¿cierto?, de que estamos en una desigualdad completa, de formas de injusticia, porque ¿dónde está la justicia, no? Cuando la gente puede hacer estas afirmaciones y quedar impune. Sí, bueno, Juan, este tema tiene varias aristas, ¿ah? Podríamos estar toda la mañana comentándolas, pero me quiero quedar con una quizás, que es la importancia de estos entes reguladores, como lo son la Comisión para el Mercado Financiero, el Servicio de Impuestos Internos, que ya venía cuestionado a propósito del caso SQM, ¿no? De la decisión de no presentar querellas. Eh, ¿Cómo quedan estos servicios públicos del Estado y qué se puede hacer? Hay quienes ayer deslizaban, por ejemplo, que esto podía ser una buena oportunidad para reimpulsar el pacto fiscal y particularmente las normas que tienen que ver con la antievasión y antielusión. Así como en el pasado, el caso fundaciones o caso convenios se le dio argumentos a la oposición para no avanzar en la reforma tributaria o en el pacto fiscal. ¿Cómo ves ahí ese escenario en el plano legislativo o regulaciones que se puedan hacer a futuro? Bueno, yo creo que efectivamente esto demuestra que tenemos una fragilidad institucional respecto de los hechos de corrupción con bajas penas, salvo por la nueva ley, digamos, que se aprobó en agosto, ¿no? Que entró en vigencia en agosto. Tenemos una fragilidad institucional ahí que debemos resolver como Estado. Mira, o sea, en Chile se han tomado hartas medidas anticorrupción, pero creo que no ha existido un modelo que sea eficiente para combatir la corrupción. Porque aquí también se ve solo la corrupción de parte de los agentes del Estado, pero no se está fiscalizando, no se está persiguiendo la corrupción que existe también en los agentes privados. Las empresas se ven como privadas y no como a la ciudadanía, un servicio público. Este es un debate que en Europa se dio hace hartos años atrás, ¿no? Se viene dando hace muchos años atrás. Entonces, nadie fiscaliza la acción del privado, sino más bien generalmente fiscalizamos la acción del Estado, del agente público. Creo yo que faltan altas medidas que tomar. Especialmente, me parece que es muy importante de que los servicios públicos se dé cuenta de las acciones que se toman, pero no esta cuenta pública que se da todos los años en abril, ¿no? Sino que se dé cuenta y que existe un organismo que verdaderamente se dedique a la fiscalización, con potestades y con facultades concretas. La Contraloría General de la República, la verdad que hace un esfuerzo importante muchas veces, que uno lo ve, pero otras veces ve un protagonismo y un rol del Contralor que es demasiado preponderante. Estos señores no debieran salir en televisión, estos señores no debieran tener vocerías, estos señores debieran tener un trabajo que sea efectivo en la persecución y el control de la norma, de la actividad, y que sea mucho más extendido. De repente uno ve demasiada publicidad penal, jurídica y de persecución de ciertos actos, y se ven pocos hechos concretos respecto de cómo cambiar o cómo colocar instituciones que se dediquen a perseguir esto. Yo miraba hace un rato atrás eh, que en la prensa solo se habla hoy día de Luis Hermosilla, ¿no? El abogado que hace estas declaraciones que son verdaderamente terribles. Pero nadie habla de Daniel Sauer, o se habla poco, ¿no? Y él es el personaje que estaba buscando una salida para resolver un problema de estafa a cientos de ciudadanos, y en esa estafa, que no estamos hablando de 10 millones, de 20 millones ni 30 millones de dólares, sino que estamos hablando de varios cientos millones de dólares tal vez, están involucradas empresas que son muy grandes. Por ejemplo, Patio y otras empresas más que son de altísimo capital y que tienen cientos de propiedades en el país y de inversiones. Entonces, es cierto que hay que colocar muros muy altos y muy firmes. Hay que tener un sistema que persiga realmente o que vigile realmente que no existan hechos de corrupción de estas características y que los persiga fuertemente, pero también hay que tener un sistema que es bien particular, porque el mismo impuesto interno es el que se viene a encargar de revisar y de controlar a las empresas, y es el mismo impuesto interno el que está penetrado por la corrupción, según lo que señala Luis Hermosilla, ¿no? Sí, Entonces, sí.
Juan, no te ibas a terminar la idea, disculpa, no quise interrumpirte. Discúlpame, no, sí, Patricio. Entonces, tenemos que tener un Estado que sea más fuerte, que controle mejor. Tenemos también que controle mejor a sus propios servicios, pero también que controle y que persiga persiga, claramente ese es el término, a las grandes empresas, a las empresas en general que pueden ser susceptibles de ser promovidas por hechos de corrupción. Bueno, me quería quedar precisamente en la línea de lo que le preguntaba Montserrat a Juan y lo que Juan desarrollaba a Alejandra, porque uno debería suponer que esto, o sea, no deberíamos quedarnos en el hecho mismo, sino también procurar, como lo estamos haciendo en este minuto, preguntarnos el para qué, ¿no? O sea, este audio no se da a conocer ahora para algo, eso para empezar, uno debería presumir. Es más, uno debería decir que salvo que hubiera espionaje, el audio lo grabó uno de los tres que estuvieron en la reunión, salvo que hubiera micrófonos escondidos en la oficina donde esta reunión se produjo, y que alguno de ellos lo habrá hecho llegar donde se podía hacer público, pero en fin, ¿para qué se hace, no? Y fíjense ustedes que a propósito de la pregunta que hacía Monse, que es más o menos la misma, estoy como Monse un poco copiándote, estoy como repitiendo lo que tú ya dijiste. El tema aterrizó inmediatamente en la discusión sobre el pacto fiscal, ¿no? Y el gobierno quiere aumentar las atribuciones de impuestos internos y ahora la oposición le está diciendo que no va a aumentar las atribuciones de impuestos internos porque en impuestos internos hay funcionarios corruptos, ¿no? Bueno, ahí ya tenemos una consecuencia de carácter político institucional como consecuencia del conocimiento de este audio, pero así como ustedes planteaban, poniendo el foco en el organismo corrompido y no en el privado que corrompe, ¿no? Bueno, ahí Alejandra te quería preguntar, porque creo que en este tipo de cosas, más allá del impacto que nos produce, debe ser un poco nuestro deber tratar de mirar las cosas un poco más de perspectiva y preguntarnos por qué estamos hablando de esto en este momento, ¿no? ¿Por qué tuvimos el conocimiento de este audio en este momento? Bueno, muchas gracias, Patricio. Bueno, a mí me parece, lo decía en la primera intervención, sí, muy directamente. A mí me parece que esta situación, ¿no?, que hemos conocido, porque esa es la cosa, tampoco pudimos no haberla conocido, ¿cierto? Normalmente uno se imagina que lo que sale a la luz, ¿cierto?, es una parte ínfima de lo que está sucediendo. Y por lo tanto es doblemente preocupante y en términos concretos hoy día la discusión que Chile va a dar, ¿no?, en torno a la cuestión constitucional justamente va a abordar una de estas cuestiones. Hay gente que ha hablado respecto de o sea, la pregunta que tú haces, ¿no?, es súper pertinente porque ahora el primer efecto, como tú bien reconoces, es que se instala la discusión sobre no solo pan efectivo e impuestos internos, sino el Estado, ¿no? Como el Estado, también lo decía Juan, ¿no?, como el Estado funciona, ¿cierto?, con, digamos, probidad, ¿cierto?, honradez, estas formas de transparencia, etcétera. Y entonces, y su eficiencia para recaudar justamente, ¿no?, los impuestos que corresponden a la base para financiar políticas sociales. Claramente, la propuesta constitucional, una de las propuestas o sea, la propuesta constitucional que vamos la última, digamos, ¿no?, que vamos a dirimir el 17 de diciembre, ¿no?, tiene un problema gravísimo al respecto, en mi opinión, ¿no? Y es justamente que instala esta ideología, ¿cierto?, respecto de la cuestión impositiva, es decir, menos impuestos, reducir, erosionar la recaudación fiscal, ¿no? Entonces, la conexión es inmediata, ¿no? En esa propuesta, como les decía, uno de los artículos, ¿cierto?, plantea cosas tan impresionantes, y de hecho eso ha posicionado a algunas personas ya directamente en contra, ¿cierto?, personas incluso que hayan votado rechazo antes, ¿no?, porque plantea deducir gastos impositivos, ¿cierto?, de manera muy abstracta para, digamos, necesidades de la persona, la vida, etcétera, y eso no está glosado de manera específica. ¿Quién reduce y deduce gastos impositivos para cuestiones de ese tipo generales, ¿no? Normalmente quienes tienen el poder para hacerlo, ¿no? Y entonces
a mí me parece que el primer impacto político es ese, ¿no? La discusión, como tú bien señalas, ¿no? Que tiene que ver con los impuestos, ¿cierto? Con cómo financiamos las políticas sociales, ¿cierto? Incluso hoy día, las políticas de seguridad, de las cuales estamos hablando en buena hora también, ¿cierto? ¿Cómo las financiamos sin impuestos? ¿No? A mí me parece que porque lo que se instala, justamente como decía Juan también, es una percepción de corrupción generalizada ¿de qué? Del Estado, ¿no? Del Estado chileno. Y bueno, a mí lo que muy me preocupa es justamente cómo no se discute de cómo se ha construido, ¿no? También por parte de los privados, ¿cierto? Y las élites hoy día, que hoy día son, digamos, llevan, no sé, bastante tiempo en esta situación. No sé si hay una cuestión importante en Chile, más en una dimensión, yo diría, histórica, ¿no? Si uno revisa la dictadura, por ejemplo, en Chile, ¿no? Que hay toda desde siempre ha habido esta ideología de que somos país pro, honrado, y etcétera, fue instalada a partir de una serie infinita de actos de apropiación indebida y corrupción, que fíjense que que si no instalan la materialidad de los actos, no instalan una lógica, una cultura de la corrupción entre estas élites que son las mismas, dueñas de la misma empresa. El caso Sokimich es el más elocuente, pero también hay otros, ¿no? Muchísimos otros. Corpesca también tiene un origen allá, ¿cierto? Entonces es una trama larga, ¿no? Que tiene al menos 40 años, ¿cierto?, de desarrollo en Chile y que nosotros bien deberíamos ya empezar a reconocer y por lo tanto, como bien propone Juan y ustedes conversaban, ¿cierto?, tomar medidas mucho más fuertes. No puede ser que los mismos que están afectados por el caso corrupción de Corpesca, por ejemplo, sigan estando, como ustedes decían, no reconocidos como actores públicos, ¿cierto? Hablando de méritos, ¿cierto? Hablando de probidad, etcétera. O sea, eso es impresentable y eso en Chile ocurre. Sí, bueno, a propósito de casos delictuales podríamos seguir largamente, ¿ah? Bueno, ahí mencionaba Alejandra algunos casos, pero yo los queremos llevar a la delincuencia común, ¿no? A la seguridad pública, que es otro de los temas que se está tomando la agenda noticiosa a propósito de este último hecho gravísimo, ¿no? De una funcionaria de Carabineros que fue herida por una granada, por armamento bélico. Tenemos, como dijo el gobernador Orrego, una pandemia de homicidios con 16 homicidios en las últimas 2 semanas, más de 20 homicidios frustrados y una serie de delitos que antes no eran conocidos en nuestro país, como los secuestros, la extorsión. Y esto lleva a, por ejemplo, plantear medidas que son bastante populistas, ¿no? Como decretar estado de excepción en todo el país o en algunas zonas del país o en la región metropolitana, que tiene que ver harto con la degradación de la política. Peticiones de renuncia de la ministra del Interior, lo hizo el Partido Demócrata ayer, hoy día lo está haciendo Republicanos, pero es un tema muy complejo que tiene varias aristas, ¿no? Y ahí, bueno, quería plantearle o dejarles planteado este tema porque nos tenemos que ir a la pausa, porque efectivamente situaciones como la que estamos viviendo en nuestro país es un caldo de cultivo para liderazgos populistas. Hemos visto, por ejemplo, los últimos días el resurgimiento del alcalde Carter, ¿no? Que es un líder que tiene esas características. Bueno, les dejo planteado este tema para que lo analicemos y lo podamos desglosar a la vuelta de la pausa. Cuando son las 9:01 hacemos un breve corte y volvemos en un par de minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto.
Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Chile, su tierra y su gente. Sintonízanos todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile. Les invitamos a seguir acompañándonos para continuar nuestro viaje conjunto desde hace más de 13 años. Como siempre, seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático. Les esperamos los domingos a las 11 de la mañana en el 102.5 FM para compartir con Chile, su tierra y su gente. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Sala Máster de Radio Universidad de Chile los invita este domingo 19 de noviembre a las 18:30 horas a disfrutar por primera vez en Chile las canciones y el talento de la joven cantante española Valeria Castro. Dueña de una voz sensible y una carrera que la tiene girando por primera vez en América Latina, Valeria Castro se presenta por primera vez en nuestro país y en este escenario con su gira titulada Con cariño y con cuidado. Valeria Castro, la gran revelación de la música española y nominada a los Grammys Latino por su disco debut, nos deleitará con una presentación íntima y mágica en Sala Máster después de llenar los teatros de diferentes ciudades españolas. Los dejamos invitadísimos para este domingo 19 de noviembre a las 18:30 horas a disfrutar el canto y la voz de Valeria Castro en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia. Últimas entradas disponibles en Passline. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. 9:04, continuamos en Radio Análisis, con Montserrat Rolano, con Juan Valdés, con Alejandra Botinelli. Bueno, Monse sabe, el tema que propuso antes de la pausa a mí me entusiasma especialmente, y como en este panel no soy yo el que tiene que hablar, voy a morderme un poco la lengua, pero déjenme decir un par de cosas antes. Esta no es la primera vez que aparece la idea de el estado de excepción, o como algunos lo dicen más coloquialmente, aunque no es lo mismo, el toque de queda aplicado a amplios sectores del territorio nacional. Se planteó en la región metropolitana, se planteaba en el país. Les quiero recordar, por ejemplo, que a propósito de la ola de asesinatos de carabineros que ocurrió el año pasado, o ocurrió este año en realidad, esta medida se planteó. Yo recuerdo haber estado ahí en el mismo estudio donde está Monse ahora con la senadora Rincón, donde yo le preguntaba y ella daba todos sus fundamentos de por qué ella creía que era una buena idea. Pero simplemente al respecto decir que a mí me quedó muy grabada una entrevista que le hice hace algunos años antes de que entrara al gobierno a Lucía Dammert, donde ella decía que el crimen organizado siempre avanzaba donde el Estado no cumplía con su rol, ¿no? Que una condición para el avance del crimen organizado es la no existencia del Estado, ¿no? Y cuando hablamos del Estado, no solamente en términos policiales, sino en términos de políticas sociales, de protección social, en fin. Y bueno, quedó en evidencia durante la pandemia. Si uno se busca googlear, va a encontrar papers de distintos lugares donde uno se encuentra con cómo el crimen organizado avanzó en la medida que las personas tuvieron que replegarse del espacio público, ¿no? Entonces, esta idea de aplicar estados de excepción, claro, le llega más directamente a la ciudadanía y es menos sexy, por decirlo de alguna manera, que hablar de fortalecer las policías o de fortalecer el Ministerio Público.
y otras por el estilo. Entonces creo que hay que plantearlo en un nivel en el que podamos efectivamente analizar cuáles son las consecuencias concretas que podría tener una medida como esta, teniendo en consideración además que este país tiene realidades en términos de seguridad pública muy desiguales, dependiendo del tamaño de las ciudades, de las regiones, en fin. Bueno, dejo planteado el tema para el análisis, Alejandra. Bueno, primero que todo decir que lo que pasó ayer, digamos, tal vez como colma también una sensación pública de indefensión, ¿cierto?, de la población, sobre todo en lugares más marginales, pero no exclusivamente. Y bueno, además puede tener consecuencias muy graves, digamos, me refiero no al ataque que sufrieron carabineros y particularmente una carabinera, ¿cierto?, en un control policial en Santiago. Estuve leyendo en la mañana que la carabinera afectada se encuentra estable dentro de su gravedad, lo que, bueno, es súper lamentable, bueno, en fin, ¿no? A nadie le quisiera pasar esta situación, pero es una situación que ya se viene repitiendo. A mí bueno, hoy día mismo se va a, entiendo, ¿cierto?, a plantear, ¿cierto?, esta ley contra el contrabando, que penaliza el contrabando, el lavado de activos, etcétera. A mí me parece que en buena hora que ocurran estas iniciativas iniciativas también legislativas, porque justamente en realidad no solamente necesitamos además este tipo de hecho estas iniciativas efectistas que tú dices, como la cuestión del estado de excepción, no han solucionado la cuestión. Yo suscribo lo que tú dices, Patricio, sobre la cuestión del vacío de Estado. Fíjate que conversando con gente en alto hospicio, ¿no?, ellos me decían que a propósito de la situación que viven allá en la región de Tarapacá, pero también en particular con las tomas, las grandísimas tomas que hay ahí de terreno, ¿cierto?, donde no está el Estado, casi no entra el Estado, y una colega asistente social y otra vinculada a la Defensoría Penal me decía, mira, es sumamente impactante porque cuando nosotros pusimos una oficina dentro de una toma, logramos poner una oficina de Chile Atiende, es decir, el Estado, ¿cierto?, presente con su servicio, etcétera, una oficina humilde, ¿cierto?, de Chile Atiende, todo empezó a cambiar alrededor, ¿sí? La gente se empezó a vincular, se empezó a construir también un espacio de escucha, ¿cierto?, para las demandas, las necesidades, etcétera. Nosotros tenemos que asumir como país que aquí hubo una política absolutamente errada, irresponsable, de apertura de fronteras completa, sin ninguna regulación, ¿cierto?, que generó que ingresaron al país una gran cantidad de personas de distintos países, sobre todo de Venezuela, que por supuesto no siempre tienen que ser acogidos, pero de manera regular, ¿sí? De manera regular, eso significa darles un espacio, una posibilidad de desarrollo, otras condiciones, ¿no? Nosotros tenemos una gran cantidad de población que está en el país en condiciones absolutamente también irregulares, que uno no conoce y tampoco tienen acceso al Estado, y por lo tanto eso es un fermento para el crimen organizado. Nosotros necesitamos, por supuesto, reforzar las policías fronterizas, pero fundamentalmente constituir ciertas políticas donde, como tú dices, el Estado esté presente también en el campo, ¿cierto?, y con la población migrante. Nosotros tenemos ya esta situación y tenemos que hacernos cargo, ¿no? Y eso significa también tener políticas, ¿cierto?, de expulsión en los casos en que corresponda. Por supuesto, digamos, viabilizar esta iniciativa, ¿cierto?, esta forma, estas vías también de resguardar a la población. Pero fundamentalmente necesitamos que el Estado, que lo público, ¿cierto?, también los policías, pero también los jueces, ¿cierto?, funcionen, los servicios públicos de salud, las oportunidades funcionen, ¿no? Hablaba con el gobernador de Tarapacá y me decía eso. Yo no veo, con una visión muy integral, además me pareció muy bien, yo no veo otra posibilidad que no sea, ¿cierto?, buscar vías de integración de esta población y a la vez que resguardar y regular el ingreso fronterizo, ¿sí? Los pasos. Sí.
Juan, ¿cuál es tu apreciación general? Después podemos ir también acotando los distintos niveles que tiene esta discusión. Lo primero es solidarizar con la Carabinero y la familia eh, por el atentado que sufrieron. Espero que se recupere. Yo entiendo que escuché la misma noticia en la mañana y me sorprendí, una granada, una granada que le lanzan, ¿no? Que es un ataque criminal ya de una envergadura superior. Pero también eso nos señala respecto del que no tenemos control ni inteligencia respecto del control del armamento y de estas redes que se han ingresado a Chile, de estos carteles que han ingresado a Chile a operar, que funcionan como una empresa, funcionan en la lógica de una empresa, incluso subcontratan servicios, ¿no? Yo eh, escuchaba el otro día un reporte de la Fiscalía, y los fiscales de Rancagua señalaban de que en el caso de la persona que fue raptada, ¿no? Había a las personas que encontraron con el teléfono en el auto, esas personas habían sido subcontratadas por alguien que organizó el rapto. Y entonces no tenían cómo llegar con el vínculo a las personas que organizaron esto, que son los que cobraron, en fin, y que le habían pagado alrededor de 10 millones de pesos por raptar a este señor, a este empresario de su lugar de... Entonces estamos con un sistema que es demasiado sofisticado, y yo lo que observo es que el Estado chileno no está avanzando en la misma sofisticación, con la misma inteligencia para contener y detener el delito organizado, que es lo que está provocando grandes problemas. Mira, yo quisiera contar un par de cosas. Yo soy de La Granja, nací y me crié en La Granja, la población Millalemo, recorrí San Gregorio, toda la vida he estado por allá. Y quiero contar de que esto no me lo contaron, lo viví. Lo viví cuando joven, de la forma en que empezó a meterse la pasta base en Chile. Y hasta ahí nadie decía nada cuando yo era muy joven, ¿no? Era un muchacho, hartos años atrás, tengo buena memoria, me dicen mi hijo. Pero era muy joven. Yo me recuerdo cuando empezó a meterse la pasta base y la empezaban a regalar, y nadie se preocupaba de eso. No había investigación, no había persecución, no había nada. Estamos hablando de fácilmente 35 o 40 años atrás. Bueno, hasta cuando se instaló suficientemente en todos lados, y hoy día es un tema que todos tratan de perseguir, pero hay verdaderos carteles respecto del tema de la venta de drogas en las poblaciones, en los barrios. Y es una cuestión, el dinero del delito, el dinero del narcotráfico es el que financia las armas, el que financia la violencia, el que financia finalmente la inseguridad. Y ahí hay un problema que nunca he entendido, porque aquí se descubren de repente una tonelada de droga en algún lugar, y todos aplauden y se felicitan, pero hasta aquí no he encontrado yo a nadie que diga, bueno, aquí está el dinero, aquí están las inversiones, ¿dónde está la plata? Estamos hablando de una danza de miles de millones de pesos y tal vez de dólares, ¿cierto? Y que impuestos internos, o la fiscalía, o el Estado de Chile no tenga una fiscalía legal, no que el fiscal diga, ya vamos a generar una unidad para la anticorrupción y una fiscalía para perseguir a las bandas criminales de estas características, no, sino que el Estado constituya una fiscalía para perseguir financieramente la ruta del dinero que proviene del narcotráfico, porque estamos hablando de varios miles de millones de dólares. Sí. Y por otro lado, también perseguir, colocar un sistema de inteligencia que pueda seguir todo lo que ha pasado con lo que está ocurriendo, y cómo se desenvuelven y cómo se instalan estas mafias que son gigantescas, y que yo de repente observo y digo, pucha, pero aquí todos hablamos de lo que ocurre, que más o menos por dónde puede venir, pero nunca uno siente que exista una institución que tenga facultades y pueda operar con inteligencia para poder detener y anticiparse a los delitos que están por cometer, y cómo se construyen estas grandes mafias, que no nacen de la nada y no vienen de un día para otro.
Bien, Bueno, sí, este es un tremendo tema y como los tiempos acá en radio son escasos, vamos a dejarlo para análisis posteriores, pero les queremos proponer otro tema que se vincula con uno de los aspectos que yo mencioné, que es la degradación de la política, y creo que esto es un fiel reflejo de eso, al menos esa es mi percepción. Porque en nuestro país existe una especie de acuerdo tácito de que la vida privada de las autoridades políticas, ¿no? De los personajes públicos, a menos que sea realmente de interés público, no debiera salir a la luz, ¿no? No debiera importarnos la vida privada. Y ayer una periodista que es del mundo de la farándula, no sé si fue ella o fue un usuario en redes sociales, ahí no tengo claridad respecto al origen, pero publica unas imágenes del presidente Gabriel Boric yendo a un domicilio en la comuna de Ñuñoa durante la noche, ¿no? Esto genera una serie de reacciones a través de redes sociales, de Twitter, ¿no? Que en realidad no sale mucho de ahí, pero ayer el diputado de Amarillos, Andrés Joanet, emite un oficio dirigido a la ministra del Interior para que se esclarezca si es que el presidente estaba con escolta para realizar visitas nocturnas, dice a una señorita, obviamente con todas las connotaciones que esto tiene. Hoy día, bueno, le preguntan a algunos parlamentarios, por ejemplo, el senador Ricardo Lagos Weber, y él en una entrevista radial en la mañana, y él dice que es evidente que aquí la preocupación no tiene que ver con la seguridad del presidente o la seguridad nacional, sino que degradar la imagen del presidente. Bueno, se los pregunto porque es un debate, creo yo, interesante respecto de la vida privada de las autoridades, que, como decía, hasta el momento nunca había sido tema, ¿no? Los periodistas, como ustedes se imaginarán, tenemos mucha información respecto de aquello, pero no se saca a la luz pública porque no, bueno, existe esta cultura en nuestro país, a diferencia de lo que existe en otros países. ¿Cómo observan ustedes esto? Porque tiene evidentemente consecuencias, tiene riesgos también, ¿no? El dar a conocer la vida privada de las autoridades políticas. Evidentemente estoy hablando en casos como estos, ¿no? Cuando no hay alguna situación, alguna irregularidad, algún delito, no algo que sea efectivamente de interés público, más allá que la vida privada de una autoridad, un parlamentario, en este caso del presidente de la República. Alejandra, ¿cómo observas esta discusión? Bueno, a mí me parece que se ha hecho común también, bueno, no solo, debo decirlo, ¿no? Una degradación de la política y lamentablemente debo decirlo en un medio de comunicación, pero también de los medios de comunicación, ¿no? no, dale Y, nomás, Alejandra, con confianza. y del ejercicio también del periodismo. Eh, en vez de, por ejemplo, en relación con un poco lo que estábamos hablando antes, por ejemplo, de hablar, ¿cierto?, de cuestiones fundamentales como también, para poner otra lista, ¿no?, la necesidad que se ha planteado en muchos países también de una justicia abierta, ¿cierto?, porque el Poder Judicial ha sido, digamos, uno de los poderes, se dice, menos sometido a cierto escrutinio público y está súper desprestigiada, considerada un poder conservador en Chile y en nuestros países, y hay diversas iniciativas que no solamente en América Latina se están pensando, sino ya se han desarrollado, por ejemplo, en Inglaterra, de justicia abierta, con, digamos, para donde la comunidad participa, ¿cierto?, en la difusión también de los actos del Poder Judicial, donde se rinden cuentas, donde se generan instancias también de datos abiertos sobre delincuencia, crimen, etcétera, ¿no?, que son cuestiones sistemas que están operando en Gran Bretaña, por ejemplo, en vez de estar hablando de aquello, ¿cierto? Entonces la prensa está dedicándose a descalificar permanentemente, además, al presidente de la República por su vida personal, ¿no? Eso no lo hacen con Hermosilla, ¿no? No lo hacen con ninguno de los implicados, ¿cierto?, en los casos de corrupción, ¿no? Tampoco lo hacen con los jueces, etcétera, lo hacen con el presidente, y entonces a mí me parece que lo que hay aquí
es un problema de ética periodística, ¿sí? Un problema también, no digo que no se pueda indagar en la vida personal de las personas, y eso está bien, es abierto, sobre todo de una, digamos, hasta un punto, ¿cierto?, de una autoridad. En cuanto esto afecte, por supuesto, ¿no?, el desarrollo del gobierno, el desarrollo de la política, de las políticas públicas. Pero estamos hablando de chismes. Ahora, yo no dramatizaría, digamos, tampoco esta cuestión, porque eso ha sido parte de la construcción también, ¿cierto? Diría desde siempre, ¿no? Lúdica también, pero siempre tiene que ser regulada, ¿no?, de la propia prensa política, ¿no? La prensa política nació en Chile y en el mundo también vinculado mucho a la caricatura, ¿cierto?, a las formas digamos, también de satíricas, etcétera. Pero y siempre ocupó un poco esta construcción de figuras, ¿no?, bastante también alegóricas, etcétera. Pero en este caso, de lo que estamos hablando, a mí me parece, en el caso del presidente Boric, es permanentemente, ¿cierto?, estar cuestionando su estatura, ¿cierto?, de presidente, de dirigente del país máximo, de máximo dirigente, a partir de datos, ¿no?, o sea, que anda en bicicleta, ¿no?, que entonces que va y visita a una persona, ¿no?, que tiene cierta vestimenta, ¿no?, que tiene cierta actitud, que se para de tal manera. A mí me parece que la prensa, nosotros financiamos una parte digamos, del ejercicio periodístico también con recursos públicos, y tenemos cosas importantes que estar conversando, por ejemplo, cómo y qué efectos va a tener esta ley, ¿cierto?, que hoy día se instala, ¿cierto?, contra el contrabando, ¿no?, que penaliza el contrabando. Son cosas, y de eso no se habla. Entonces eso me parece, digamos, es una banalización del ejercicio también del periodismo, y eso es gravísimo. Yo creo que las escuelas de periodismo en Chile, incluidas la Universidad de Chile, debiésemos estar conversando profundamente sobre esto. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, la Facultad de Comunicación e Imagen queda al lado de la facultad donde hace clase Alejandra, así que Así es. eh, bueno, es un tema que lo hablamos siempre, ¿ah? No lo digo por reivindicar a la Facultad de la Comunicación e Imagen, pero creo que es un tema relevante. Ahora, esto incluye la formación de los periodistas de manera relevante, pero no es el único ámbito donde este fenómeno que plantea Monse se manifiesta, porque, bueno, para quienes no sepan de periodismo, es tal cual lo plantea Monse, hay una suerte de código de funcionamiento de los periodistas del mundo, de que la vida privada de los políticos es potencialmente pública cuando afecta a lo público, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Si una alta autoridad del país tiene un consumo problemático de alguna sustancia que atenta contra el buen ejercicio del cargo, y esto se hace público con pruebas, ahí se considera válido. Digo con pruebas, no como por ejemplo ocurrió en el caso De del Petro. presidente Petro de Colombia, que se hizo una columna de opinión sin ninguna prueba puesta encima de la mesa, ¿no? Eh, y claro, vivimos una época donde también lo privado y lo público se ha diluido. El tema de las redes sociales, de que la gente ande publicando todos los días fotos de lo que hace en privado, de alguna manera ha diluido el tema del puerta adentro y puerta afuera, pero tiene que haber algún límite, ¿no? O tiene que haber algún canon en torno al cual nos podamos conducir en una situación como esta. Y ahí, Juan, preguntarte, porque una cosa distinta es que se corra el canon y otra cosa es, como decía Alejandra, que haya un sesgo con este presidente de la República, que también es una hipótesis que está en circulación, ¿no? Para decirlo así, ¿no? Que la vara respecto a la vida privada de Boric no es la misma que se usaba respecto a Piñera, Bachelet y otros, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación a ese respecto? Mira, primero que nada quiero decir de que el presidente Boric no ha cometido ningún delito, ¿no? Entiendo yo que visitar a alguien, va a hacer sus cosas, es como lo que todos hacemos, y claro, lo extraño es que traten de sacarle tanta punta política a un hecho que podría ser normal en cualquier joven de 35, 36 años, ¿no? Y cualquiera sea la razón. Ahora bien, yo creo también de que vivimos hoy día una época en donde lo público está fuertemente ligado a las redes sociales. Y nosotros somos actores, tenemos más vida en las redes sociales muchas veces que en la vida personal.
Y por otro lado, quiero decirlo con harto respeto, yo le tengo cercanía a este gobierno, somos el Partido Socialista, es parte del gobierno, pero creo que también comunicacionalmente de repente se cometen errores que debieran ser corregidos y debieran de proyectarse de mejor manera. Digo esto porque se causó una gran polémica con la subida del presidente al Cerro San Cristóbal en bicicleta, que me parece muy bien, ¿ah? Yo creo que el presidente hace lo correcto en invitar a la gente a hacer ejercicio físico, a subir el cerro, a ocupar espacios públicos, especialmente con el contexto de los panamericanos y los parapanamericanos, y todo lo que había detrás de eso. Pero lo dijo después pero la frase fue fue la que quedó, ¿no? Que antes de ir a trabajar, subir al cerro y era a las 9:30 de la mañana. Muchos trabajadores en Chile se levantan a las 5, me dijeron ayer en un programa también donde estuve. Y claro, yo encuentro también de que de pronto se cometen errores que uno entiende, que lo importante es el llamado al presidente a subir los cerros, lo importante es el llamar al presidente a ocupar los espacios públicos, lo importante es que el presidente predica con el ejemplo al hacer ejercicio físico que ayuda mucho a la salud de las personas. Pero se cometen pequeños errores comunicacionales que son los que terminan dando vuelta a la cosa y finalmente la noticia termina siendo otra y no la que debe ser. Eso es lo que yo quiero decir. Y yo creo que hay un problema ético, pero también de medios. Mira, es un problema ético, pero yo no sé si de los periodistas solamente. Nosotros en Chile tenemos un sistema un sistema de medios de comunicación que intencionan noticias, que publican cosas de cierta manera y que le ponen más realce a una que a otras cosas. Y que en general tratan de empatar las noticias que les son perjudiciales para los sectores que representan, con otras noticias que pudieran ser de menor escala, pero podrían ser más masivas. Entonces, uno observa de pronto que hay una intervención respecto de las líneas editoriales que en Chile no está regulado. Yo de verdad siento que aquí cualquier medio puede hacer lo que quiera y puede decir lo que quiera y puede tener la orientación que quiera y no existe un control que sea efectivo y que pueda regular cierta información o cierta ética de la información. Eso no observo que exista. Uno ve la línea editorial de Mercurio y es más o menos la misma siempre que la de la tercera. La tercera realmente está más ácida, pero son los medios que predominan la información y los que marcan pauta. Y hay otros medios que pudieran tener menos alcance, pero también porque los otros medios los van presionando para que no suban su alcance. Sí, bueno, Entonces, por ejemplo, los auspicios, cómo se financian, eso nunca ha sido totalmente transparente. ¿Quién financia los medios de comunicación y cómo se financian para que puedan tener ciertas líneas editoriales? Imagínate que tuvimos en un momento en este país que Mercurio era financiado por la CIA. ¿Ah? No lo digo yo, lo dice la historia, ¿no? Y que pudieron provocar un golpe de Estado. Y fueron parte de un golpe de Estado, un cívico-militar, y que bueno, yo creo que es que en algún minuto, y en eso hay mucha complicidad también de parte del poder, ¿no? De los diputados. Una de las cosas que quiero decir, que hay cuestiones en las que en general en Chile, si el delito y el nivel de corrupción va avanzando, es porque en general los políticos se tiran la pelota de un lado para otro, nos tiramos la pelota. Yo creo que hay temas en los que tenemos que hacer un gran esfuerzo para ponernos de acuerdo, para poder controlar, porque el enemigo en este caso son los carteles de narcotráfico. Y ahí es un tema que tenemos que ponernos de acuerdo porque no somos nosotros los enemigos entre sí, son los que vienen de afuera, estos carteles que son terribles, que descuartizan personas, que hacen desaparecer, que raptan, en fin. Y en el tema de los medios de comunicación también tiene que haber un acuerdo para que Chile tenga sistemas de información que sean mucho más transparentes, mucho más imparciales y que sirvan a la ciudadanía para informarse y no para confundirla. sí, bueno, el tema de los medios de comunicación también da para mucho, ¿ah? Yo solamente diría algo que siempre reiteramos acá en este espacio, que obviamente no nos corresponde criticar la línea editorial legítima de todos los medios de comunicación. Lo que sí es cuestionable que en una democracia como la nuestra no haya mayor diversidad, ¿no? Y eso obviamente atenta contra la libertad de los ciudadanos de poder informarse como corresponde.
nos tenemos que ir, nos quedan hartos temas en el tintero. Noticia de último minuto, por ejemplo, en España, Pedro Sánchez fue investido presidente del gobierno con 179 votos tras conceder la amnistía, lo que va a desatar una propia crisis, ¿no?, en ese país. Bueno, ya la ha desatado con anterioridad a este acontecimiento. No hablamos del proceso constitucional, pero nos quedan varias semanas todavía para seguirlo haciendo. Les damos la bienvenida, como decía al principio, y esperamos que puedan estar con nosotros y nosotras en una próxima ocasión. Juan Valdés y Alejandra Botinelli, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Gracias, Montserrat. Gracias, Patricia. Bien, nos vamos cuando son las 9:31. Hacemos una breve pausa y volvemos con Claudio Medrano en unos instantes.